Hola, ¿cómo están todos vosotros? Pues yo aquí, como siempre, eh, bueno, no como siempre. Ahora estoy en un lugar que no es el estudio, no es mi lugar, eh, porque pues vosotros ya sabéis, ¿no? De que mi negrita está muy enferma y yo también, entonces pues no tengo tiempo de estar en las redes con vosotros, ya que ella requiere de muchos cuidados y pues yo soy el que la está cuidando, atendiendo, sirviendo, etcétera, etcétera, y más etcétera, ¿no? Eh, pero hoy, aunque no estoy en mi lugar, eh, me doy un campito para hablar con vosotros ahorita que tengo tiempo, un poco al menos. Y pues yo les decía, no he estado porque les avisé que iba a hacer unos trabajos, un proyecto para un mural. Ya está terminado. Lo que pasa es que el mural no lo puedo realizar yo porque, pues vosotros ya sabéis, ¿no? Tengo la columna colapsada, fibrosis pulmonar, bronquitis crónica, eh, ya casi no veo, no oigo del lado derecho, solo del izquierdo, y un poco nada más, y, y luego lo de mi negra, pues no puedo viajar, no puedo dedicar todo mi tiempo, y luego con los trazos, ¿verdad? Las pinturas, eh, pues todo lo que se requiere, ¿verdad? Todo lo que se requiere, andamios, cuerdas, eh, pinceles y demás, ¿no? Brochas. Yo ya no puedo hacer eso, ese trabajo ya no lo, lo puedo hacer, así es de que nada más hago el proyecto y, y algunas indicaciones, ¿no? Para los trabajos y los trabajos, ¿eh? Y nada más. Bueno, pero dejemos eso a un lado y vayamos a lo nuestro. Miren, el día de hoy, eh, como no puedo estar mucho en la revista La Palabra, que depende de Cápsulas del Dermendi, ¿verdad? Pero lo que sí puedo hacer es contarles, leerles, ¿verdad? Un tema el cual, pues yo creo que vamos a seccionar por varias ocasiones y y, y, eh, y dedicaré nada más un tiempo, a, a contarles algo y y ya en otra sesión, ¿verdad? Le seguimos como si fueran episodios, ¿verdad? Porque los temas pues son largos y requieren de tiempo, ¿verdad? De 2 horas, luego lo hice, bueno, antiguamente se llevaban 2 horas, luego lo hicimos, yo quise hacerlo de
les dije, ¿verdad?, de 1 hora, así es de que lo resumimos. Después de media hora, 3/4 de hora, dependiendo, ¿no?, del tema. Pero en este caso, pues ya son varias personas que me dicen que lo haga corto porque no les gusta, o sea, se alteran, se desesperan más bien al tener que escuchar tanto tiempo, ¿verdad? Aunque me han dicho que les interesa mucho, que sí quieren que yo siga pues con los amigos, ¿no? Dando parte de mi sabiduría, de mi información, ¿verdad?, para que ellos aprendan. Y yo pues les he hecho caso, y así es de que pues vamos a probar esta ocasión con poco tiempo, ¿sí? Permítanme un segundo, ¿sí? Perdón, es que era mi perrita que quería abrazarme, pero no es el lugar adecuado porque me va a tirar aquí todo. No estoy en mi lugar, ¿sí? Entonces puede tirarme un vaso, puede moverme en la cámara o tirarla. Ay, no, entonces no creo conveniente que esté aquí. Pues miren, hay casos, ¿verdad? Caso Epstein, caso de diferentes personajes, ¿verdad? En este caso, lo que yo les voy a hablar es del caso Persia, ¿sí? Pues este caso lo vamos a continuar en sesiones, ¿sí? Un tema escrito y dialogado al estilo de Elder Mendy, como vosotros ya sabéis, ¿no? Y yo les voy a leer el reportaje de la revista La Palabra, ¿verdad? Y del tema, de este tema, y empieza así. Hay una carpeta de investigación sobre el caso de la Irán y todo el bloqueo que los estadounidenses en conjunto con Israel lo fueron planeando desde décadas atrás. Así que si a vosotros les interesa saber por qué de todo esto, pues tendremos primero pues que entrar en contexto, ¿sí? Empecemos no muy lejos, y si esto viene al caso, nos iremos poco más atrás, si solo así se requiere. Si no, pues lo continuamos, ¿no? Pero yo pienso que posiblemente sí, porque estamos hablando de Irán, ¿verdad?, que antiguamente fue Persia, ¿sí? Una cultura extraordinaria, ¿no? Sobre todo, aparte de su cultura y de todo lo que vino, ¿verdad?, de todo el contexto que trae, como los sumerios, después llegaron los acadios, después llegaron egipcios y griegos, ¿verdad? Y copiaron de los libros, todos ellos copiaron de los libros de los sumerios, ¿verdad?, la historia, y la adaptaron
a su propia historia, ¿sí? Con todo y los dioses y todo, modificaron a su modo, ¿verdad?, de creencia y de religión, ¿verdad? Los libros, porque se supone que los sumerios fueron porque no se ha encontrado cultura más vieja, ¿sí? Entonces se supone que son los más viejos, mientras no, ¿verdad?, se descubra una cultura mucho más lejana, mucho más vieja, en la cual podríamos decir que tal vez hubo un contacto ahí y que los sumerios copiaron de esa cultura, ¿no? Estamos hablando de dibujos, no de letras escritos, porque no existían, ¿sí? Los sumerios tenían dibujos y símbolos, ¿no? Y así se usaron, y después se modificó todo esto, ¿verdad? Pero ya después pues vinieron los hebreos, ¿verdad? Tomaron parte de toda esta cultura y escribieron su libro, ¿no? Su historia, llamada Biblia, ¿no? ¿Por qué? Pues por el pueblo de Biblos, ¿no? Que era un pueblo que tenía unos árboles llamados del mismo modo Biblos, tenían la corteza cubierta, ¿verdad? Y entonces llegaban y cortaban la corteza, ¿verdad? La cortaban, la quitaban con mucho cuidado, la mojaban, la lavaban, la machacaban y empezaron a hacer de ahí los papiros, ¿sí? Esos papiros se fueron exportando y se vendieron sobre todo a varias naciones, pero entre las que más, la principal de todas, pues fue Egipto, ¿no? De ahí que los papiros, ¿no? Eran hojas, ¿sí?, que podían medir 2 metros, 6 metros, ¿verdad? O más, ¿sí? Y donde se escribía o se narraba más bien, porque no había escritura, ¿no? Pero pues se narraba la historia de un pueblo, de un dios, de etcétera, etcétera, ¿no? Leyes, ¿verdad? Leyes y tecnología, en fin, todo lo que forma una cultura lo plasmaban ahí. Pero yo pienso que si nos vamos más atrás veremos este asunto, ¿no? Pero si no llega el caso, pues empezaremos, ¿no? con el contexto que viene muy acá, ¿no? Y voy a seguir leyendo, ¿no? Empecemos no muy lejos, y si esto viene al caso, nos iremos poco más atrás, si así se requiere, como yo les decía, ¿no? Para no perder el seguimiento. Todo esto empezó el 28 de junio de los 1914. Fíjense nada más, ¿no? Estamos empezando en el 1914, ¿sí? No más atrás, sino de aquí nos vamos para adelante. Con un hombre muy joven llamado Babrilio Príncipe, una persona nacionalista, la cual era serbobosnio,
miembro del grupo, perdón por mi mala pronunciación, ¿sí? Miembro del grupo radical Mano Negra. Este tío asesinó en Sarajevo al archiduque Francisco Fernando. Estoy hablando de Fernando, ¿sí? Este era el heredero al trono del imperio austrohúngaro, ¿sí? Y también su esposa Sofía. Y desde luego que este hecho desataría una serie de reacciones diplomáticas y militares que inclusive llevaron al estallido del conflicto. Pero no podemos culpar a nadie porque se dio el inicio, ¿verdad?, con esto de la Primera Guerra Mundial, porque esto se produjo, ¿verdad?, por una serie de conflictos y tensiones políticas, así como económicas y sociales acumuladas muchos años atrás. Y si este alarmante asesinato fue la ruptura del hilo que estaba ya bastante tensa y que en ese preciso momento pues se rompió, ¿sí? Mirad, todo se combinó como un nacionalismo, sentimientos de identidad, autonomía en regiones como los Balcanes, donde grupos técnicos buscaban independizarse de todos los imperios multinacionales como el austrohúngaro, ¿sí? Y el otomano. Además, el imperialismo como la competencia, ¿verdad?, entre potencias europeas por el control de las colonias y recursos en los que es África, Asia y Oceanía, ¿sí? Todo esto generó rivalidades económicas, así como territoriales. También fue la causa de alianzas o la formación de bloques militares opuestos, como la Triple Alianza, ¿verdad?, de pues Alemania, Austria-Hungría e Italia, ¿sí? Y la Triple Entente, o sea, un pacto, ¿sí?, entre la Francia, el Reino Unido y por supuesto pues que Rusia, ¿no? Todas estas alianzas provocaron un conflicto que prácticamente era de índole local, ¿no? Se convirtió en toda una guerra mundial. Además, todo el crecimiento desmedido de armamentos y ejércitos, así como esa influencia de los líderes militares en la toma de decisiones políticas, y aunque se dio en ese tiempo el asesinato de Francisco Fernando, pues fue todo el motivo para encender la mecha, ¿sí? En sí, la guerra fue producto de un contexto de tensiones estructurales, ¿verdad?, las cuales pues ya se veían venir desde muy atrás, ¿sí? Bien, aquí surge una pregunta. ¿Cómo fue que
surgió la guerra, ¿sí? O sea, me refiero a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, pues esta guerra se dividió en dos grandes frentes, muy importantes, el frente occidental y el frente oriental. Yo tendré que ir un poco atrás, y es que la guerra no duró tanto, solo 4 años, de los 1914 a los 1918. Bien, en el frente occidental, Francia y la Bélgica tenían tensiones importantes, y esto se daba por cuestiones políticas, militares y lingüísticas, a pesar de compartir, ¿verdad?, el mismo objetivo de parar o detener la invasión alemana, aunque Francia y Bélgica eran aliados formales contra Alemania durante la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Había tensiones complicadas, y así Alemania luchó en contra de Francia, Reino Unido y ya después Estados Unidos, ¿sí? Fue una guerra de trincheras. Los soldados vivían en todas esas fosas profundas, ¿verdad?, llenas de barro, frío, pues vosotros sabéis que ahí la intemperie, el frío, el barro, la suciedad, todo, la poca visión, ¿verdad?, de contemplar, ver y brindar ayuda a sus soldados, pues no se daba. Así es de que había enfermedades, porque pues había muchos muertos, ¿sí?, heridos, se lastimaban las heridas, se pudrían y se contagiaban, ¿no?, morían y apestaban, y empezaba peste y demás, ¿no? Estos hombres pues eran retenidos durante años sin avanzar mucho territorio. Bien, en el frente oriental hubo tensiones entre la Alemania y la Rusia, ¿sí? Por la muerte del archiduque y su esposa Sofía, lo que ocasionó que Alemania y Austria-Hungría declararan la guerra a Rusia. Pero resulta ser que aquí hubo más movimiento, ¿no?, de lo que son tropas y territorios, e inclusive fue más sangriento, ¿sí? Rusia tuvo que retirarse de la guerra en los 1917 por la Revolución Rusa, ¿sí? Tenía problemas internos ahí y otros conflictos, ¿no?, internos que se llevaban, porque estaban, ¿cómo les diré?, estaban pobres, no tenían mucha tecnología en lo que es el armamento, en lo que es la movilidad, ¿sí? Lo que es la forma de llevar la batalla, ¿sí?, con armas que
prácticamente pues eran obsoletas, ¿no? En pocas palabras, Rusia sufría económicamente gravemente, ¿sí? Todo eso impidió que Rusia fuera pues lo que es hoy, ¿no? Lo que es hoy. Ni la sombra de lo que es hoy. Entonces Alemania pues era la punta, ¿no? Ella manejaba grandes cantidades de dinero, armamento, avances tecnológicos, movilidad, ¿verdad? Y todas esas cosas que se daban y que se dan, ¿no? Cada vez más, según la tecnología avanza, ¿sí? Así como seguían las reyertas en la Italia, ¿no? En los Balcanes, en el Medio Oriente. También acaecieron una serie de enfrentamientos navales, pues muy importantes en lo que es el Océano Atlántico, y por primera vez se usó armamento, ¿verdad?, el cual cambiaría la historia, lo que les venía diciendo, ¿sí? Fueron, pues, que los tanques, era una novedad, ¿no? Fueron, aparte de los tanques, ¿verdad?, aviones de combate y las ametralladoras, ¿no? Una cosa excepcional. También surgieron algo muy horrible y feo, ¿no? Surgieron los gases venenosos, los cuales mataban o cegaban, ¿verdad?, a las huestes. Hubo submarinos, incluso alemanes, ¿sí?, que hundían barcos de guerra y hasta comerciales, ¿sí? En fin, esta guerra terminó el 11 de noviembre, ¿verdad?, el 11 de noviembre de 1918, con la derrota de Alemania y sus aliados. La consecuencia, pues, esas consecuencias fueron catastróficas, ¿sí? Entre soldados y civiles hubo, pues, también demasiados heridos que quedaron físicamente impedidos o discapacitados para siempre, ¿no? Inclusive psicológicamente quedaron discapacitados permanentemente, ¿sí? Esto fue lo que pasó. Fue algo en poco tiempo, porque realmente una guerra de 4 años pues es muy corta, ¿sí?, comparada con otras guerras que duran 10 años o más, ¿no? O las antiguas, ¿no? Las guerras antiguas que conocemos, que llevaban 100, 200, 300 años, ¿sí?, de guerras continuas. Todo eso es muy interesante saber. Ojalá y me pidan que siga, y seguimos con muchas historias muy interesantes. Mirad, 4 grandes imperios de los que había, ¿verdad?, dejaron de existir, ¿sí?, y se crearon nuevos países, ¿sí? Entre los países que se crearon estuvo la Polonia, ¿no? Checoslovaquia,
Yugoslavia, pues entre otros. Los que se abolieron fueron los imperios, ¿no? Fueron los cuatro imperios que había, ¿no? Más importantes, ¿sí? En el mundo, que fueron pues el imperio alemán, ¿verdad?, en primer lugar, así como el imperio austrohúngaro, el imperio ruso incluso, y el imperio otomano, ¿no? O sea, la Turquía, ¿sí? No se diga de la economía, porque esta quedó destruida totalmente, ya que Europa quedó en ruinas y muchos de los países quedaron endeudados. ¿Pero qué creen? Principalmente con Estados Unidos, que se convirtió en esos días en una nueva potencia mundial. Porque ellos pues llevaban el petróleo, las armas, ¿verdad? Empezaban a vender armas y demás, ¿no? Aunque Alemania pues era principal, ¿no? Pero pues así pasó y no lo podemos cambiar. Bien, después de esto se creó una organización internacional, ¿verdad?, la cual fue precursora de la hoy ONU, ¿sí?, con el objetivo de evitar que se volviera a repetir otra guerra tan terrible como la que sucedió, ¿verdad? Mirad, a Alemania se le obligó a pagar multas enormes, entregar territorios e incluso desmilitarizarse. Esto generó un rencor muy profundo, junto con la pobreza en dicho país. Y todo esto, décadas después, dio motivo a que surgiera el nazismo. Y de esta manera, pues, surgiría también la Segunda Guerra Mundial, que es la que vamos a tratar, ¿verdad?, entre otras cosas, en la sesión siguiente. Bien, pues esto es todo por ahora, ya que no quiero aburrirlos más con los conflictos, pues, de la guerra y sus porqués. Y nos vemos en la siguiente ocasión con la continuación de lo que es el caso Persia, ¿sí? Pues entonces, esto está plagado de historias que salen de contexto, pero que están involucradas ahí. Espero que nos veamos pronto y podamos dialogar un poco más. Muchas gracias. Que sean felices. Elder Mendy.